Entender qué cosa es la anemia, ¿no? Porque si hablamos de antianémicos, bueno, la anemia está definida básicamente como una incapacidad en cuanto a la producción o la síntesis de hemoglobina o de glóbulos rojos a través de sus componentes, ¿no? Entonces lo que se ha definido es que cuando hay anemia, pues obviamente hay ciertas funciones importantes, como por ejemplo el transporte de oxígeno y CO2, que se van a perder, ¿no? Entonces la anemia es todo un síndrome que genera múltiples síntomas y que va a ocasionar en el paciente varias alteraciones de desarrollo, incluso irreversibles. Entonces, está definida como, a nivel del mar, como una hemoglobina de menos de 13 gramos por decilitro en el varón, menos de 12 gramos por decilitro en la mujer y en la gestante hasta un 11.5. Pero ese valor es muy variable, ¿no? Por eso en el recién nacido, por ejemplo, tenemos de 19.5 más menos 5, es bastante amplio, ¿no? En el recién nacido. Y así tiene que ver mucho el tema en el parto, la placenta pues es la que determina una gran cantidad de sangre. El producto sale, dependiendo de la posición, la altura, todo eso va a variar la cantidad de sangre que se le pasa. En mujeres 14 más menos 2, en hombres 16 más menos 2. Pero en niños, pues es muy variable, ¿no? Y por eso es que hay nomogramas que detallan algunos valores que tienen que ver con las semanas incluso, ¿no? Va cambiando en la adolescencia, va variando los valores normales de hemoglobina. Entonces no existe pues un valor estándar. Y con la altura también, ¿no? Porque si están en Arequipa, pues un 12 de hemoglobina es anemia. Y si están acá en la selva, un 17 de hemoglobina es poliglobulia, ¿no? O sea, la altura también define normalidad o patología en cuanto al nivel de hemoglobina. Entonces, de todas las clasificaciones que hay, las que nos interesa como tratamiento, o sea, la parte farmacológica, es esta, ¿no? La carencial, es el tipo de anemia que requiere antianémicos. Los otros ya, ustedes háblenle algo. ¿Quién les ha enseñado hematología? ¿Quién han hecho? ¿Todavía no han hecho? Y a él le preguntan, ¿no? Pero para mí es importante las megaloblásticas y las ferropénicas. ¿Por qué? Las ferropénicas les falta fierro. Entonces vamos a hablar del fierro. Y las megaloblásticas, o les falta ácido fólico o les falta vitamina B12. ¿Es una megaloblástica típica o es una perniciosa? Ese es el tipo de anemia que requieren fármacos, ¿no? Para corregir esas patologías. El tratamiento básicamente lo que hace es darle el sustrato, casi el sustrato pues es fierro, ¿no? Entonces ese fierro puede ser por vía oral, endovenoso o intramuscular. Entonces dentro de las sales que se presentan tenemos las sales de gluconato ferroso, sulfato ferroso y fumarato ferroso. Eso es para la vía oral, son las formas en las que se puede administrar fierro al paciente. Presentan una buena absorción en 1 hora o 3 horas después de las comidas, ese es no con los alimentos, tratar de que se ingieran fuera de los alimentos. Y las sales férricas requieren primero reducción a forma ferrosa en la luz intestinal, por lo tanto demoran mucho más y se absorben menos. La biodisponibilidad de esas férricas es fenomenal. Las sales férricas necesitan mayor dosis para producir un efecto terapéutico comparable con las ferrosas. Se administra por lo menos 6 meses para tener un resultado adecuado. El intestino delgado regula la absorción de las sales ferrosas. La solubilidad es instantánea en el estómago de las sales ferrosas. Su absorción puede variar entre 1 a 50, es muy variable. Tiene buena biodisponibilidad, pero esta disminuye cuando hay inhibidores. Por ejemplo, los inhibidores de bomba de protones, cuando hay poca producción ácida, no se absorbe mucho. O sea, depende mucho de la calidad del estómago. En las solubles en soluciones ácidas se disuelven lentamente en concentración ácida normal, y el fumarato ferroso se absorbe menos en las personas con una concentración de ácido láctico inferior, como por ejemplo en niños. A menor cantidad de ácido, el fumarato ferroso se absorbe menos. Por lo tanto, la administración del fierro pues depende también de la edad, depende de la cantidad de ácido clorhídrico que secreta tu estómago, depende de los fármacos que utiliza el paciente, depende del tipo de alimentación, depende del horario de alimentación. O sea, hay un montón de cosas que van a influir sobre la absorción de este tipo de suplementos. En individuos sanos la absorción es entre 5 y 10%.
Pero cuando el paciente tiene anemia, la absorción es mayor, hay una capacidad de absorción mayor ante la necesidad, ¿no? Entonces, las sales ferrosas se absorben en el intestino delgado y cuando se convierten en iones de hierro pasan a la sangre y se almacenan como transferrina. Puede estar en el vaso, en el hígado o en la médula ósea. Y en la médula ósea pues sí forman parte de lo que es constituido ya en el glóbulo rojo como la hemoglobina. Cuando en el intestino la cantidad de hierro es excesiva, se oxida y el exceso se elimina a través de las heces. Por eso que te da ese color negruzco a las heces. Se toman hierro, defecan melena, parece. Es una deposición negra como el betún. Pero la diferencia entre la melena es que no tiene mal olor. En cuanto a las presentaciones, acá tenemos la cantidad, y este es el hierro elemental, ¿no? O sea, cuánto de sulfato ferroso tiene 65 miligramos de hierro elemental. El sulfato ferroso de 360, el fumarato ferroso de 265, el gluconato ferroso de 335 y el succinato ferroso de 135 de hierro elemental. Entonces la dosis es básicamente esta, dependiendo si es hombre, si es mujer o niño, menores o mayores de 5 años, para ver cuál es la dosis. Sobre todo se calcula en base al hierro elemental. Pues es la forma en la que los pediatras y los hematólogos utilizan el hierro, ¿no? En cardiología nosotros utilizamos las presentaciones endovenosas. El hierro sacarato para pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección reducida. En los protocolos actuales se ha incluido que la anemia o el manejo de la anemia incrementa o mejora la sobrevida de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Qué efectos adversos tienen? Bueno, producen estreñimiento, diarrea, heces oscuras, náuseas, dolor epigástrico, irritación gastrointestinal. Y dentro de las contraindicaciones está la hemosiderosis, la hemocromatosis, que es el extremo, pero mucho hierro, produce hemocromatosis. Anemia no causada por déficit de hierro, por eso es que antes de dar hierro, pues se dan cuenta acá, y me acuerdo cuando iba yo trabajé en la Marina, cuando llegué acá, y un día nos llevaron a Cantagallo, que es una comunidad que queda en la frontera con Brasil, y hacíamos acciones cívicas. Entonces entrábamos, poníamos nuestro consultorio, teníamos un montón de medicamentos y atendíamos un montón de gente. Y al costado había un pediatra de la región. Yo no conocía mucho de la región. Entonces los pacientes me decían, doctor, tengo un diabrillo, me decían. Yo no sabía qué era eso. Doctor, mi hijo está puchupucho, me decían. ¿Qué significa? Mi hijo está pocheco, me decían. No entendí. Eran como las 11 de la mañana, yo tenía una fila de 20 pacientes. Volteé al costado y lo veía al médico de acá, pediatra de la región, y había atendido 60 pacientes. Y yo le digo, oye, ¿cómo has hecho para atender tan rápido? Entonces, realmente fácil, me dice. Mira, ponguetes a la derecha, pochecos a la izquierda, y el resto sería en el medio. Al medio se daban 5, toditos iban para los costados. Ponguetes eran gorditos, panzones, y pochecos todos los pálidos. A todos los pálidos él ya tenía una receta plantilla y les daba fiebre. Y a todos los ponguetes les daba mebendazol. Eso era lo que pedían, parásitos de anemia. Pero yo ahora me pongo a pensar, yo digo, qué maleado, porque no todas las anemias, claro, por incidencia, las que tenemos aquí son ferropénicas, son las más frecuentes. Pero si tú le das a un paciente que no tiene una anemia de tipo ferropénico, porque cuando tú haces un planteamiento diagnóstico de anemia, pues tienes que analizar muy bien el contexto de una anemia, que es muy amplio, que puede ser una carencial, puede ser una por producción, puede ser una por incremento de la destrucción de glóbulos rojos, puede ser una neoplasia, puede ser una enfermedad crónica de tipo degenerativo, ¿no? Hay un montón de posibilidades, entonces no todo es fierro. Y no todos los parásitos se matan con mebendazol. Pero entienden, y él ya estaba descansando mientras yo me quedé trabajando hasta las 2 de la tarde. Como contraindicaciones, entonces ya tenemos estreñimiento, eso es una contraindicación, un efecto adverso, perdón, la diarrea misma, heces oscuras, ¿no? Por eso hay que decirle, para que no se alarmen, náuseas, dolor epigástrico e irritación gastrointestinal.
y que contraindicaciones las que hemos mencionado, ¿no? En cuanto al hierro parenteral, acá tenemos el dextrano, el férrito y el sacarato. Esas son las presentaciones para... ¿Y en quiénes se dan? Pues obviamente cuando tienes mala absorción intestinal, pues pasas a la vía enteral, a parenteral. Intolerancia severa al hierro oral, hay gente que no lo tolera. Y para evitar una transfusión en pacientes que, por ejemplo, los testigos de Jehová prefieren morirse a que les pongan sangre. Son ellos, creo, ¿no? Sí, ellos son, ¿no? Entonces, para ellos hay algunas alternativas, ¿no? La dosis se calcula con esta fórmula, apréndanse, esta facilita, peso por 2.13 por 1.15 menos la hemoglobina del paciente, más 500 mg de hierro. Eso es fácil. Yo no lo voy a aprender porque no lo voy a hacer. El dextrano se administra en menores dosis de 500 miligramos de dextrano, día a día plasmática de 6 horas. ¿No? Llega el hierro, se absorbe en el sistema endotelial, se almacena en la transferrina, llega a la médula ósea y luego está dispuesto para ser utilizado. En cuanto a la vía intramuscular, podemos utilizar el dextrano, casi siempre es para vía intramuscular, pero hay algunos efectos adversos, cuidado. Puede tener reacciones locales como dolor crónico, coloración de la piel, hipersensibilidad, cuidado, secreta por la orina, la bilis, y su camino es similar al anteriormente descrito. Efectos secundarios: dolor local intenso, oscurecimiento gris de la piel, cefalea, náuseas, vómitos, sensación de calor. Y contraindicaciones: hipersensibilidad, mononeurosis, anemias ferroprivas, hemocromatosis y antecedentes de alergias. En cuanto a la vitamina B12, básicamente su déficit provoca la anemia de tipo perniciosa, ¿no? Su importancia es básicamente porque tiene que ver mucho con el desarrollo del sistema neurológico, ¿no? La vitamina B12 esencial para el desarrollo del trofismo normal de todos los tejidos y crecimiento de epitelios digestivos, donas, pero sobre todo tejido nervioso, sobre todo. Su metabolismo, bueno, encontrar proteínas animales como el hígado, riñón, músculos, huevos y leche, y no mucho en vegetales. Por eso este problema pues lo tienen los veganos o los vegetarianos, ¿no? Su absorción es mucho más a nivel del hilo, solo se absorbe menor al 1%, ¿no? El tratamiento es alta dosis de vitamina B12. Se almacena en el hígado, en el músculo, piel y huesos, se excreta menos décima del 1% del total, se crea diariamente y su ingesta, digamos, si fuera nula, se necesitaría entre 3 a 6 años para que se manifieste la deficiencia. O sea, es bastante poco probable con una dieta normal, ¿no? En cuanto a acciones farmacológicas, tiene que ver con la eritropoiesis, fundamental para la modulación de todas las series hematopoyéticas, ante un cuadro hematológico, ¿no? Anemias macrocíticas, anisocitosis, pupilocitosis, macrobalocitos, hiperpigmentación de electrófilos, deficiencias graves, la leucotrombopenia. El tejido nervioso, básicamente para el trofismo normal, el tejido nervioso, tubo neural. Y en estas deficiencias, ¿no? Neuropatía periférica bilateral, son pacientes que tienen problemas de alcoholismo y les tiemblan las manos, se le adormece, ¿no? Casi siempre tienen déficit de vitamina B12 y en ancianos también. En cuanto a las indicaciones, acá está la anemia perniciosa, ¿no? Básicamente por un déficit de absorción de la B12, por ausencia de factor intrínseco, o la acloridia, que es característica de los ancianos. Ingesta inadecuada, pues sobre todo en vegetarianos. Incapacidad de absorción en enfermedades de malabsorción. El uso excesivo de inhibidores de bomba de protones, las biguanidas, ahí están los diabéticos que toman metformina. Sobrecrecimiento bacteriano, infecciones parasitarias, restricciones intestinales quirúrgicas, transporte de déficit de vitamina B12 y alteraciones de metabolismo congénitas como adquiridas, ¿no? Los preparados, bueno, básicamente la principal presentación es la hidroxicobalamina, ¿no? Que es la forma de administración más frecuente. Se usa un 10 a 15% de una dosis de 1000 microgramos y lo demás se queda con la orina, una vez al día por semana, después una vez cada semana por un mes, y luego una vez cada 2 a 3 meses hasta que se corre. Esa es la forma de administrar. Además de eso, se recomienda suplementos orales de folatos, potasio y hierro, ¿no?
En pacientes que no toleran la vía intramuscular, se puede administrar por vía oral a altas dosis, entre 1000 a 2000, aunque su efecto es demasiado lento. En vegetarianos también. En pacientes con anemia, la respuesta es al tercer día. Disminuye la producción de sintomatología de parestesias, aumentando o mejorando la sensibilidad a partir de las 6 a 12 meses y debe de mantenerse el tratamiento de por vida. Toxicidad, bueno, no tiene, va a producir reacciones anafilácticas, sobre todo por el componente de la vitamina B1 y algunas trombocitopenias excepcionalmente. Otras vitaminas antianémicos puede utilizarse en anemia sideroblástica congénita, adquirida y por levodopa. En cuanto al ácido fólico, que define la anemia megaloblástica, una anemia en donde tienen glóbulos rojos grandes, con volúmenes corpusculares fuera de lo normal. En estos casos, su deficiencia produce lesiones del aparato gastrointestinal, piel seca, eczematosa, menor esterilidad, sperma. La fuente, el hígado, las espinacas, las nueces, pero cuando se cocinan pierden mucho su efecto de los folatos, así que medio crudo. Su absorción poliglutamatos en el intestino se convierte en monoglutamato y se absorbe en la porción distal del intestino delgado. Luego se convierte en metiltetrahidrofolato en la mucosa del intestino delgado y se libera al sistema porta. El transporte por proteínas séricas, más afín por los análogos no metilados, y se introduce en la célula por los transportadores específicos. Y estos forman parte, pues obviamente, del ADN, ¿no? La parte más profunda, ¿no? Por eso el ácido fólico se le da mucho a las gestantes para que el desarrollo del producto sea el más óptimo, ¿no? Las mujeres quieren gestar, empiezan a tomar ácido fólico como un profiláctico para que no les salga un Pedro Castillo, ¿no? No son zurdos, ¿no, doctores? Sí, así es. O sea, alguien lo ha visto que está molesto. Listo. Ya saben, tampoco es que se vaya tan rápido. A partir de la tercera semana, séptima semana, hasta que da anemia, 20ª semana. O sea, tampoco es tan fácil de hacer, excepto que sea pues una persona que definitivamente está abandonada desde el punto de vista nutricional. Es una dieta balanceada, no. Es imposible que hagas una anemia de tipo megaloblástico por déficit de ácido fólico. Pero ¿qué hacen los médicos? ¿No? Le das presentaciones de fierro con ácido fólico, ya no fallas ahí, pues, ¿no? Le das fierro con ácido fólico, ya le apuntas si es déficit de fierro o es déficit de fierro, le apuntas a todo lo que venga. No haces un análisis diagnóstico de la enfermedad para optimizar y ser más específico en cuanto al tratamiento, y no le apuntas a todo, ¿no? Indicaciones terapéuticas en ancianos, alcohólicos, mala absorción, infecciones crónicas, ingesta de leche de cabra, tienen poco folatos. Algunos fármacos antifolatos, acá están los anticonvulsivantes, los tuberculostáticos, citostáticos, ¿no? Pues esto a nivel del ácido fólico, ¿no? Metotrexate, esos fármacos para el cáncer, eso que utilizan los reumatólogos para las artritis reumatoidea. A veces hay que darle suplementos. Y acá tenemos también los renales, ¿no? En profilaxis están el embarazo y la lactancia, como les decía, para que los niños salgan inteligentes, estudien medicina. Siempre y cuando hayan ingresado honradamente, ¿no? Todos ustedes, por ejemplo, ¿no? Prematuros, estados hemolíticos crónicos, pérdidas en diálisis en pacientes con enfermedad renal crónica. Listo, en cuanto a los preparados, bueno, básicamente por vía oral, cada vez es exclusiva la administración. Como les decía aquí, miren, en pacientes por vía oral 5 a 15 miligramos, cuando hay pacientes con tratamiento prolongado con citostático, ¿no? Talasemias, anemias falciformes, enfermedad celiática. Perfecto. No hay mucha toxicidad. Y acá tenemos los estimulantes de eritropoyesis, ¿no? Entonces, básicamente utilizados en enfermedad renal crónica y en neoplasias. Entonces aquí tenemos
de dos tipos, ¿no? Las eritropoyetinas de acción corta y larga. En la corta está la eritropoyetina convencional, esa que usan los renales. Todos los pacientes que tienen insuficiencia renal con hemoglobinas entre 9 a 10, ahí están poniendo sus ampollas de eritropoyetina. ¿Por qué? Porque el riñón es el que produce la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una hormona que estimula la síntesis a nivel medular de hemoglobina. Entonces, cuando el paciente tiene estas dos condiciones, o hay una hipercatabolia o hay una deficiencia en la producción, que hay que suplirla, y esa suplencia se da a través de la eritropoyetina por vía parenteral. Entonces, la alfa y la beta tiene mayor sobrevida por vía subcutánea, se usa menor dosis, 2 a 3 veces por semana, tiene aplasia como efecto adverso, o sea, tú le das eritropoyetina y puedes producir la aplasia medular. Por eso es que solo se da cuando los valores de hemoglobina están entre 9 a 10. Si están más, ¿para qué te arriesgas? No le des. ¿Ya? Entonces, solamente si la hemoglobina está muy baja. Está entre 9 a 10. Listo. Dentro de las de larga duración está la darbepoyetina, la darbepoyetina pegilada, el péptido no presenta morfología de eritropoyetina, la pertinexatida, y el activador continuo del receptor de eritropoyetina, el cero. No los han visto, la eritropoyetina, que son los nefrólogos, ¿no? Y no son oncólogos, en enfermedad renal crónica sobre todo. En cáncer, 40-60% de pacientes presentan anemia, ¿no? De los que se diagnostica cáncer, y aumentan más durante la quimioterapia. 30-80% de pacientes con quimio y radio están con tratamiento con eritropoyetina por una disminución de la hemoglobina. Se dan dosis más altas que los pacientes oncológicos, ¿no? Más altas, perdón, en pacientes oncológicos versus los renales, las dosis, ¿no? Como efectos secundarios, un tercio produce hipertensión arterial. Ya decía yo, ¿por qué tantos pacientes renales que no recibían se hacen hipertensos? Y es básicamente porque este es un efecto adverso de la eritropoyetina. En enfermedad puede producir enfermedad tromboembólica, cuando los valores de hemoglobina son muy altos, no necesita y le pones, puedes producir una trombosis. En pacientes oncológicos, tenemos trombosis. Luego tenemos factores de estimulantes de granulopoiesis, estos tienen que ver con glóbulos blancos, ¿no? Ya no tiene mucho que ver con la anemia, pero bueno, estaba acá. Y ahora tenemos dos tipos, las estimuladores de colonias granulocíticas, GROW, no sé qué significa en inglés, pero estimulan la síntesis de colonias de glóbulos blancos, y estas de los macrófagos, ¿no? Acá tenemos el fibroblastin y el sargramostin, básicamente utilizados para estimular la síntesis a nivel medular de glóbulos blancos. Entonces acá está su dosificación, su vía de administración, sus usos, etc. No es importante en cuanto a efectos adversos, se toleran bien, pero puede producir vasculitis, reacciones anafiléticas y trombocitopenia, el dolor óseo que es muy frecuente. Y agentes estimulantes de la trombopoiesis, acá está la trombopoietina endógena, es producida por el hígado, tenemos el bromiplostin y el trombomac. Acá tenemos sus efectos, la estructura, etc. No me parece relevante, pero en todo caso su vía de alimentación es subcutánea y en vía oral hay una no asociada a nada. Efectos adversos, trombocitosis, infecciones fibrosas de la médula, etc. Bueno, de eso, como les digo, no me pregunten entonces. Gracias. Bueno, ya nos vemos.